Final abierto, programa número 9 de este año 2014. Hoy vamos a producir un programa distinto porque vamos a publicar una nota que hicimos con Agustín, con el ministro de Defensa y también precandidato a presidente del Frente para la Victoria, aquí en la ciudad de Rosario, en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, en la calle Maipú al 1000, porque el ministro vino a presentar unas actas que fueron rescatadas del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en la ciudad de Buenos Aires. Allí se encontraron actas originales que iban redactando los dictadores en todo ese proceso del 76 hasta el 83. Esas actas fueron rescatadas por el Ministerio de Defensa y se encuentran hoy publicadas en distintos tomos que los recibió la universidad, recibieron también otra copia las Madres de la Plaza 25 de Mayo en Rosario y una cantidad de organismos de derechos humanos e instituciones de la ciudad. Agustín Rossi luego nos concedió una entrevista donde habló de todo, habló del momento político de la Argentina, el momento delicado con el tema de los holdouts, también habló de su proyecto personal y para dónde va el kirchnerismo de cara al año 2015 y por supuesto hizo también una valoración política y jurídica de lo que significó haber descubierto estos documentos. Entonces, Agustín Rossi, entrevistado por Final Abierto, hoy aquí en exclusiva para Televisión Regional. Aquí en la universidad, la sede de rectorado de la Universidad de Rosario, con Agustín Rossi, que vino a presentar las actas de la dictadura militar, esos documentos valiosísimos que se rescataron del edificio Cóndor en la ciudad de Buenos Aires hace pocos meses. Vamos a hablar de eso y también de otras cuestiones. Hola Agustín, gracias por recibirnos después de este bonito acto aquí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos. La verdad que ha sido un hermoso acto el que hemos hecho acá en la Universidad Nacional de Rosario, en un objetivo que nosotros nos hemos planteado de que la documentación que fue hallada en el subsuelo del edificio Cóndor en octubre del año pasado tuviese distintos mecanismos de acceso al conjunto de la población, digamos, ¿no? Y bueno, esta entrega de las actas secretas de la dictadura al rector de la universidad para que la deposite en la biblioteca de la universidad, a los funcionarios de la Municipalidad de Rosario para que estén en la Biblioteca Argentina, lo mismo de la provincia y obviamente a los organismos de derechos humanos o al Consejo Municipal también para que lo tenga en su biblioteca. Me parece que tiene que ver fundamentalmente con este objetivo, ¿no? En la presentación hace siempre, en este caso y en otras que he tenido oportunidad de estar, hace siempre énfasis en un punto, el hecho de que el jefe de la Fuerza Aérea es quien rescata esos documentos y los entrega aún sin la obligación de hacerlo, digamos, como una cosa voluntaria y que eso tiene una gran importancia política. ¿Estás como empeñado en producir, vamos a decir, un cambio cultural dentro de las Fuerzas Armadas respecto de la mirada a la historia reciente y que esto es lo que la democracia más necesita, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de una mirada a la historia y que miren hacia adelante de otro modo? ¿Estás detrás de ese objetivo? Son dos cuestiones, digamos, dos reflexiones. Primero, lo que hago es no faltar a la verdad. Los hechos fueron así. Yo no hubiese podido acceder, ninguno de nosotros, a ese material que estaba en el subsuelo del edificio Cóndor, que es la sede de la Fuerza Aérea Argentina, si no hubiese sido por una decisión del jefe de la Fuerza Aérea Argentina que me informa. Entonces, la verdad que tengo que honrar la verdad de cómo sucedieron los hechos. Podría decir otra cosa, digamos, ¿no? Estábamos investigando, no estábamos investigando. Fue el jefe de la Fuerza Aérea el que me informó que había encontrado esto y esto corresponde a la verdad. ¿Qué conclusión saco yo de eso? Saco la conclusión de que estamos en presencia de Fuerzas Armadas que están más mirando en el futuro, más mirando cómo es su inserción en la Argentina del futuro que con anclaje en el pasado, ¿no? Eso en primer lugar, digamos, ¿no? En segundo lugar, yo lo que estoy tratando de hacer es tratar de fortalecer todo lo que significa el músculo de encuentro entre Fuerzas Armadas y sociedad civil, entendiendo una mirada que nosotros tenemos, digamos, ¿no? La mirada es que nosotros no queremos Fuerzas Armadas y que estén ubicadas
un lugar marginal de lo que significa la construcción de la nación, ni tampoco que sean espectadora de lo que sea la construcción de la nación, sino que la queremos protagonista. ¿Qué significa que protagonista? Que sea un lugar desde donde se aporte a la construcción de la nación, como aportan los industriales, los productores agropecuarios, los dirigentes, los trabajadores, los intelectuales, los médicos, digamos, ¿no? Todos de alguna manera aportamos a esa construcción y yo creo que hay un aporte importante que pueden hacer las Fuerzas Armadas. Bueno, pero para eso tienen que pararse de un lugar de una lectura de la democracia, de la historia, porque de pronto, a ver, en los 80 con Alfonsín resistieron, en los 90 estuvieron en un lugar un poco opaco, digo, ahora vos decís un nuevo rol, pero para eso tienen que interpretar una nueva lectura de la historia. Sin duda, yo creo que estamos en un momento distinto, sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Nosotros ya llevamos 10 años de esta política de memoria, verdad y justicia, han sido más de 1000, alrededor de 1000 implicados en delitos de lesa humanidad que han sido condenados, hay alrededor de 500 que cumplen esa condena efectiva en cárceles comunes y fueron juzgados por tribunales ordinarios. El proceso de la Argentina es un proceso inédito en el mundo, reconocido en todo el mundo, y tenemos, a mi criterio, jefes de la fuerza y tenemos hombres de las Fuerzas Armadas que escuchar un discurso de ellos y hablar del respeto a la democracia y el respeto a los derechos humanos no es un hecho inusual, digamos, ¿no? Sino que diría que en la mayoría de los discursos de los jefes de las fuerzas está ese compromiso. Si a eso uno le suma que tenemos el 85-86% más de los integrantes hoy de la fuerza que se incorporaron ya en democracia, me parece que hay una cantidad de elementos que muestran claramente que estamos en presencia de otras fuerzas. Claro, además de, por esto que decís último, colabora el hecho de que prácticamente ya no haya militares que tuvieron de jefes en algún momento a esos... Colaboran en una cantidad de hechos. Yo creo que el hecho que más colabora es que se pudo llevar adelante este proceso de juzgar a quienes han cometido delitos durante la dictadura, digamos, ¿no? Yo creo que ese hecho produce en el conjunto de la sociedad civil de decir, bueno, los tipos que cumplieron delitos están siendo juzgados, que cometieron delitos están siendo juzgados. Después están las Fuerzas Armadas que tienen que tener un rol dentro de lo que significa el desarrollo de la nación, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, digamos, ¿no? A uno le cuesta percibir los hechos de dimensiones históricas cuando uno en algún lugar es protagonista, pero yo siento que estamos a un clic que estamos en un momento singular de poder iniciar fuertemente una nueva etapa, digamos, ¿no? Yo digo, no solamente sucedió esto, el día que yo presenté esto en conferencia de prensa en Buenos Aires estaban de un lado los organismos de derechos humanos y del otro lado estaban los jefes de la fuerza, las cúpulas de la fuerza. Estuve en México y sentado al lado mío en la charla estaba el brigadier Callejo. Entonces a mí me parece que estamos en una perspectiva que no, también para la fuerza, para la política de defensa, no solamente esto es la política de defensa, digamos, ¿no? La política de defensa es la industria para la defensa, la participación de la Argentina en las misiones de paz, es la Antártida, es el cuidado del espacio aéreo, es la vigilancia del litoral marítimo. Y además pienso, bueno, por ejemplo, se vio en Rosario, en el último Día de la Bandera, una cierta vocación natural de vínculo del conjunto de la ciudadanía con la Fuerza Armada, con una enorme presencia en lo que armó el Ministerio de Defensa acá. Creo que esto se ve siempre. Hay como una recuperación del vínculo entre la sociedad civil y la Fuerza Armada, que es una tradición argentina, ¿no? Yo creo que eso sí va en camino, ¿no? Va en ese camino sin ninguna duda. Digamos, hoy es habitual ver a un militar caminando por las calles de Buenos Aires o en aquellos lugares donde que se toma el colectivo, se va a su lugar de trabajo y se vuelve vestido de uniforme, digamos, ¿no? Y que sin que nadie eso suceda, digamos, ¿no? Hubo momentos en donde no lo podían hacer, digamos, esto es la realidad. Yo creo que hay una ponderación distinta de la sociedad, pero que tiene que ver también con esto que acabo de decir. O sea, no hay nadie, digamos, que hoy diría juicio y castigo a los culpables, digamos, ¿no? Porque están siendo juzgados y castigados, digamos, ¿no? Entonces, la situación es distinta, es sustancialmente distinta y eso me parece que la fuerza, si quienes conducen la fuerza, dicen, bueno,
Nosotros tenemos que mirar el futuro. La responsabilidad yo siempre se los digo, de los jefes de las fuerzas hoy es dejar diseñado cómo va a ser la inserción de las Fuerzas Armadas en el futuro, digamos, ¿no? Cuál es el rol que van a tener, y yo creo que vamos en buen camino, ¿no? Doy vuelta de página a este tema de Fuerzas Armadas y pienso, este momento de la Argentina, no sé, me trae a la memoria momentos difíciles, este momento difícil, tema fondo buitre, hubo siempre momentos difíciles en toda esta década. Recuerdo que te tocó pasar uno muy agudo, que fue la época del 2008 de la 125. Este momento, que si bien no tiene nada que ver, porque digamos, son situaciones políticas distintas, también es un momento muy difícil de la Argentina. ¿Cuál es tu valoración, más allá de lo jurídico y más allá de si se resuelve o no el tema de cómo pagar o no? No sé si utilizaría el término difícil, es un momento importante, digamos, donde están en juego muchas cosas. Lo que más en juego está es que la Argentina termine de normalizar su frente externo. Este tema de los fondos buitres es el último eslabón. Yo digo, hay que tener dimensión de cómo estábamos en el 2003. En el 2003 la Argentina tenía el 100% de su deuda defaulteada, estábamos en default, nosotros fuimos el gobierno que sacó a la Argentina del default. Bueno, primer canje con Néstor del 75%, inmediatamente después también con Néstor Kirchner el saldar el 100% de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después seguramente hubiésemos acelerado mucho más, pero en el medio nos pasó en el año 2008 la crisis de Lehman Brothers y toda la crisis del sistema financiero internacional. Por eso tardamos, entre otras cosas, y pudimos acordar ahora con el Club de París, pero en el 2010 reabrimos, apenas empezó a reactivarse la economía mundial, reabrimos nuevamente el canje y llegamos al 93%. Hemos pagado sentencias que ya eran sentencias del CIADI, acordamos con Repsol por la expropiación de YPF, y usted fíjese la singularidad, digamos, salvo en las cosas que fueron acciones nuestras, como en el caso de Repsol, el resto de la deuda es deuda que se generó en otros gobiernos, inclusive algunos de la época de la dictadura o más atrás, y que nosotros nos hemos hecho cargo, la hemos pagado, la hemos refinanciado, hemos pagado esa refinanciación en general la mayoría de las veces con recursos genuinos, sin volver a tomar deuda, digamos, ¿no? Entonces estamos en un momento importante en donde la Argentina está a un paso de poder normalizar su frente externo con todo lo que eso significa. Obviamente que tenemos un fallo que es el de Griesa, que es un fallo injusto, porque Griesa tuvo la mirada en el 1% de los acreedores externos y no la mirada en un país que integramos 40 millones de argentinos, y en un país que en 2 oportunidades abrió el canje de la deuda, que no fue aceptado por esos acreedores. Pero la presidenta lo dijo con claridad el viernes aquí en Rosario, digamos, ¿no? Con precisión casi jurídica. No se puede resolver el problema al 1% generándole el problema al 93%. Hay que tener una mirada integral. Y lo segundo que dijo, la Argentina siempre tiene voluntad de diálogo, voluntad de negociación y de acordar de manera tal de que se pueda resolver la integralidad del problema. Esta encerrona jurídica, la presidenta dijo, a mí no me sorprendió, pero me parece que había muchos sectores de la sociedad que esperaban, o incluso esperábamos que la Corte lo pase para adelante, que no nos ponga contra el paredón de algún modo como nos puso. Digo, ¿es estrictamente jurídica o hay algo político respecto de querer como castigar a la Argentina porque tomó un camino alternativo para solucionar su problema de deuda? ¿O es un poco y un poco? ¿Cómo lo ves? Seguramente debe haber una cantidad de cuestiones, ¿no? Me parece que también, bueno, la presidenta, además de esto que vos decís, de lo jurídico y de lo político, la presidenta el otro día insinuó una dimensión que es la dimensión de los recursos naturales, que hoy, por ejemplo, el presidente uruguayo lo toma y lo dice claramente, que yo creo que la realidad es que los recursos naturales es de las cosas que los argentinos, los sudamericanos tenemos que cuidar eficientemente en los próximos años, digamos, ¿no? Porque cuando uno le pone números a lo que significa, 4 números nomás, del 100% de agua dulce, de agua que hay en el mundo, solamente el 3% es agua potable, agua dulce, o sea, apta para consumo humano. De ese 3%, el 26% está en América del Sur y somos el 12% de población. Tenemos el 25% de la superficie cultivable del mundo, los alimentos.
Producimos hidrocarburos en 28% del 100% que produce el mundo, pero consumimos mucho menos que ese 28%. Han aumentado las reservas hidrocarburíferas por los descubrimientos offshore de Brasil, fundamentalmente, y todo lo que significan las reservas no convencionales de petróleo y de gas en Vaca Muerta. Esto es importantísimo, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos, después de años y décadas de tener déficit energético, logró autoabastecimiento energético a partir de la explotación de los combustibles no convencionales. Y somos depositarios de minerales estratégicos, por ejemplo, el litio, que es el mineral con el que se hacen las baterías de los celulares, las baterías de las cámaras, la batería de los autos, de los aviones. El 90% de las reservas de litio del mundo están entre Argentina, Chile y Bolivia. Bolivia ya está industrializando. El segundo semestre del año van a ser la primera batería de celulares fabricada en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que uno tiene que tener una mirada estratégica de que la Argentina, América Latina y en general, y la Argentina en particular, tiene todo lo que el mundo va a debatir en los próximos años. El diario La Nación de ayer, creo, que refiriéndose a la situación de Irak, dice los movimientos ya no son por las armas o por los hidrocarburos, sino por el agua. Entonces, a mí me parece que claramente esa es una mirada que tenemos que tener. Y en esta cosa de política regional, incluso mundial de apoyo a la Argentina, puede ser el camino a tomar en este momento. Digo, lo que ocurrió en Bolivia la semana anterior, el grupo de los 77 con China, que en realidad son más Sí, bueno, es el camino que tenemos. UNASUR, ese es el camino que tenemos los países que no tenemos la potestad o que somos las víctimas de este sistema asimétrico internacional, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que tuvimos un apoyo enorme del G77 más China, que en realidad son 130 y pico de países, digamos, más China, y a Griesa no se le movió un pelo. Digamos, ¿no? Esta es la realidad, digamos, ¿no? No solamente a Griesa, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cuya decisión nos hubiese permitido ganar tiempo, pero bueno, pero está claro que las miradas tienen que ser regionales siempre, ¿no? Yo estuve en México cuando sucedió el fallo y los mexicanos estaban, no sé si conmocionados, pero sí le prestaban mucha atención porque en México se había presentado como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, porque acordate que defaultió su deuda en el 82 México, digamos, ¿no? Entonces me parece que allí es donde tenemos que poner también hincapié en todo lo que significa el relacionamiento de lo que son las construcciones regionales, sin ninguna duda. Por último, y cierro, digo, en estos días, en esta semana, a partir del episodio Griesa, Estados Unidos, hay como una especie de paréntesis en la organización política argentina donde han encontrado algún punto de acuerdo de defensa nacional con la oposición, que es algo difícil que suceda, pero un poco ha sucedido. Sin embargo, estamos simultáneamente o paralelamente en una etapa de disputa política hacia el año 2015, en donde de algún modo ya hay posicionamientos claros. ¿Cómo pensás que se va a suceder los próximos meses que vengan, en donde ocurran siempre problemas a resolver en la Argentina y por otro lado propuestas nuevas para cómo se sigue? Y en tu caso ya lanzado prácticamente a la posibilidad de una disputa en 2015. Bueno, en primer lugar me parece importante, digamos, ¿no?, que la actitud de la oposición haya sido de mesura, de moderación, que nadie esté tentado a obtener el camino de la politiquería, digamos, ¿no?, en este proceso, porque sin duda que es una instancia importante. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, es el último eslabón para que la Argentina, después de 12 años, pueda tener normalizado su frente externo, digamos. En realidad, si uno cuenta a partir del 2001, son 14 años que fue en donde se defaultió la deuda. Y que el 10 de diciembre del 2015, como dice la presidenta, quien asuma como presidente va a tener todo el frente externo absolutamente normalizado, digamos, ¿no? Entonces, que los argentinos y su dirigencia política y social acompañen o apoyen con diferentes grados a la posición del gobierno, me parece que es una buena noticia. En segundo lugar, está claro que el escenario político argentino está adelantado, el escenario electoral, ¿no?
Uno cuando analiza y dice, bueno, las primarias van a ser en agosto del año que viene, todavía falta un año, digamos, 14 meses, claro, sí. más de un año, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es así, pero bueno, eso no es óbice que haya una cantidad, en el caso de nuestro espacio político, al no poder ser candidata, nuestra principal electora, nuestra referenta con mayor caudal electoral, que es la Presidenta de la Nación, es razonable que aparezcan hacia el interior del Frente para la Victoria una serie de candidatos que expresan parcialidades. Yo expreso una parcialidad, Scioli otra, Randazzo otra, porque está claro que la única que totaliza, que globaliza la totalidad del Frente para la Victoria es Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué estamos cada uno? Bueno, estamos en cada uno haciendo conocer nuestra voluntad, haciendo conocer nuestras ganas de ser, opinando sobre lo que significa la coyuntura política argentina, viendo cómo va a ser el futuro, y seguramente así transcurrirá a mi criterio durante todo este año y hasta las definiciones que se tomarán en febrero o marzo. Pero yo, la verdad que estoy muy entusiasmado, muy contento, ¿no? Muy contento porque encuentro que hay una receptividad ante esta propuesta de mi candidatura. Yo empecé a pensarlo entre diciembre y enero, ¿no? De fines de diciembre, principio de enero de este año. Y durante los primeros 6 meses del año me dediqué a recorrer la Argentina por la gestión, a veces por alguna cuestión política, pero he hablado con dirigentes, con intendentes, con concejales, gobernadores, adherentes al Frente para la Victoria y escuché 2 cosas. Una, que la escucho siempre: defiendan a la presidenta, cuiden a la presidenta, protejan a la presidenta, apoyen a la presidenta, que yo creo que muestra claramente el volumen del liderazgo de Cristina hacia el interior de nuestro espacio político. Y otro, me encontré con una gran cantidad de adherentes al Frente para la Victoria que lo que me plantean es que lo que desean es la continuidad del proceso político a partir del 10 de diciembre del 2015, digamos, ¿no? De la continuidad del proceso que empezó el 25 de mayo del 2003, digamos, ¿no? Entonces, en esas 2 cosas que yo he percibido que quieren los kirchneristas o los adelante o los adherentes al kirchnerismo, digamos, ¿no? Yo encontré un lugar donde parar mi candidatura, digamos, no sin ninguna duda. En conclusión... Por eso lo de candidato con K, digamos, ¿no? Claro, candidato con K en el sentido de expresar el núcleo principal de la etapa. Expresar la continuidad, yo creo que los desafíos hay que va algunas a tener... expresiones que hablan de retoque, reformulaciones, que por ahí no están muy claras, pero digo, hay sí, gente... Yo también me he planteado en este proceso, digamos, hacer un enorme esfuerzo de no definirme por lo que piensan los demás, digamos, ¿no? Por emitir opiniones sobre lo que dicen los demás. Estoy tratando de definirme por mí mismo. Yo creo que los desafíos que tiene la Argentina en el futuro se van a resolver desde el mismo lugar ideológico y político que se resolvieron los desafíos que tuvo la Argentina desde el 25 de mayo del 2003, digamos, ¿no? Y creo que esta cosa que dije de los recursos naturales, por ejemplo, hay que tener una mirada estratégica, una mirada de protección de nuestro Estado, de protección de nuestra nación, una mirada claramente latinoamericana para lograr una buena defensa de nuestros recursos naturales. La Argentina tiene hoy el 6,5-7% de desocupación, digamos, ¿no? Un registro histórico de los más importantes de los últimos años, ¿no? Para mantener ese 6,5-7% de desocupación en los próximos 10 años, en la próxima década, hay que crear otros 6 millones de puestos de trabajo. Nosotros mostramos cómo se crean 6 millones de puestos de trabajo, ¿no? Alimentamos el consumo, fortalecimos el mercado interno, aumentamos la demanda, eso generó más oferta, eso generó mayor producción de bienes y servicios y eso generó mayores puestos de trabajo en la Argentina. Bueno, sería bueno que los dirigentes políticos que también se plantean ser candidatos a presidente o presidentes se expresen cómo van a hacer para generar puestos de trabajo en la Argentina. Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes. El orgullo de haber tenido entonces a Agustín Rossi en exclusiva con nosotros, más de 20 minutos, charlando de un modo relajado y de todos los temas que les planteamos. Me parece que lo central estuvo en esta definición política que él hace respecto del núcleo principal, el núcleo
ideológico fundamental que tuvo el kirchnerismo en toda esta década y que fue el que, según su interpretación, le ayudó a resolver a la Argentina una cantidad de problemas muy graves que fue superando, y también piensa que ese núcleo no debe modificarse a futuro y que debe ser el eje a conducir los próximos años de la Argentina y resolver los problemas que faltan. Fue Agustín Rossi aquí en Final Abierto. Gracias por estar ahí y los espero la semana que viene.